Poder Judicial de la Federación no nos eligen solo, no nos designan nada más porque sí para ser juezas o jueces de distrito, magistradas o magistrados. Tenemos que pasar por filtros y esos filtros son, pues bueno, carrera judicial. El Poder Judicial de la Federación no nos eligen solo, no nos designan nada más porque sí para ser juezas o jueces de distrito, magistradas o magistrados. Tenemos que pasar por filtros y esos filtros son, pues bueno, carrera judicial. ¿Qué consiste la carrera judicial? Que pues entras al Poder Judicial desde los primeros eslabones. Actualmente inicia con el puesto de oficial judicial, puedes acceder a ser actuaria, actuario judicial, después secretaria o secretario de tribunal o de juzgado de distrito, y después dices, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en mi carrera, no? Pues es un trabajo, pero es un sentido de vocación, es un servicio, y pues tú decides si quieres concursar para ser jueza o juez de distrito, que es el primer eslabón, ¿no? Entonces, pues yo para ser jueza de distrito tuve que pasar por un proceso de selección en donde decidí voluntariamente inscribirme para participar y acceder a la categoría. En ese concurso, pues ha habido de todos tipos de modalidades. Yo he participado en 2 de manera, pues, exitosa. Y entonces, pues, es un proyecto de exámenes en donde tú cumples con un perfil, cumples con una antigüedad, cumples con antigüedad tanto en el servicio como profesionalmente hablando, y luego, pues, te sometes a un estudio que es demasiado intenso, no es algo de la noche a la mañana. ¿Con cuántas mujeres era? ¿Con cuántas mujeres? Justo, a mí me tocó concursar, o de donde salí como jueza, y por eso decía nueva jueza, pues fue el primer concurso conforme a la reforma laboral. Y fue hace 2 años, hace poco más de 2 años, surge esta convocatoria que está dirigida solamente para mujeres, y si mi memoria no me falla, concursé con 1,194 mujeres, en donde pues todas hicimos, todas hicimos ese primer examen, ese filtro de conocimientos generales. Había un temario, pero el temario es, si tú lo ves, bueno, la carrera se queda corta, o sea, claro, es toda la carrera, toda la jurisprudencia y todo el derecho internacional. Entonces, pues, haces ese primer examen, hay un filtro, y entonces después pasamos, me parece que alrededor de 130, 140 a la siguiente etapa. La siguiente etapa es hacer un proyecto de sentencia, entonces pones a prueba tus habilidades. A diferencia de otros concursos en el que yo participé, el proyecto era de 8 horas. Y entonces cuando tú dices, te dan 8 horas para hacer un proyecto de sentencia, consideras que es tiempo sobrado, y no. Cuando estás ahí, pues bueno, tienes que buscar todo el material a vivir por haber, tienes que encontrar cuál es el problema y luego desarrollar una solución. En este esquema de examen, el problema era derechos humanos, derecho de acceso a servicios de salud, mezclado con cuestiones de derechos adquiridos de un trabajador que estaba siendo separado de su empleo, ¿no? Entonces, bueno, el asunto estaba muy complejo, muy interesante, y claro que la mayoría agotamos esas 8 horas. Después de hacer ese proyecto por escrito, pues viene una fase oral, y entonces también había un temario específico para presentar ese examen oral frente a una consejera de la judicatura, frente a 2 magistradas de una historia y trascendencia importante dentro del Poder Judicial, y 2 jueces de distrito. Entonces hay un foro, pareciera, así un salón, así como en donde entras, tienes una serie de preguntas, y entonces pues no sabes qué te van a preguntar, y entonces tienes que estar completamente preparada para lo que venga. Y bueno, pues todo ese proceso de examen en sí, pues son de más de 6 meses, pero la preparación, pues la preparación no puede ser de un día para otro. Es toda la vida. Es toda la vida. Prácticamente toda la vida. Y de 1,194, ¿cuántas mujeres obtuvieron ya? Salimos vencedoras 86. 86. Durísima competencia, durísima preparación, magistrada. En mi experiencia, yo también concursé hace aproximadamente 2 años, ¿no? Fueron de los primeros concursos, fue el primer concurso, si no mal recuerdo, bajo la Ley de Carrera Judicial, ¿no? La Ley de Carrera Judicial de junio de 2021, ya publicada
bajo el Ejecutivo actual. Y bueno, esta ley de carrera judicial tuvo un gran cambio, ¿no? en la forma en la que se deberían ingresar para empezar a la carrera judicial. Incorpora y reconoce a los oficiales judiciales, que son las personas que están en primer contacto con los gobernados, ¿no? En un juzgado, en un tribunal, en la corte. Sí. Esta ley de carrera incorpora a estas personas oficiales judiciales como una nueva cuestión. Y bueno, esta ley de carrera judicial se emite también atendiendo a la reforma con y para el Poder Judicial de la Federación, que bueno, fue diseñada bajo el anterior presidente de la Corte. Entonces me parece que se puso mucho énfasis en los nuevos perfiles que debería de haber de juzgadores y juzgadoras en el Poder Judicial de la Federación. Fue una buena reforma. Sí, fue una muy buena reforma donde pues también se incorporó la perspectiva de género de manera transversal en los concursos. Entonces, bueno, tanto la juez, por lo que está comentando, como yo, pues fuimos de las personas que ya concursamos, ¿no? A partir de esta ley de carrera judicial, con estos filtros que ella comenta, ¿no? De experiencia, de años, desde luego, antigüedad, muchos requisitos que se deben de cumplir, y teniendo también pues como objetivo central, que me parece muy importante, es la legitimación de los órganos judiciales, ¿no? O sea, en la ley de carrera judicial una de estas finalidades es legitimar, ¿no? ¿Y cómo te legitimas? Pues si realmente en todos estos concursos que se hacen se busca que sean procesos de formación, preparación y actualización necesarios para llegar al cargo.